La idea de compartir un video en donde platique sobre Alexander Hamilton, el musical, y obviamente sobre el personaje histórico, es un poco para compartir en estos momentos una reflexión de uno de mis pasatiempos y de mis aficiones más entrañablemente queridas. Obviamente, de Hamilton podemos hablar muchas cosas. No es un elemento muy conocido en nuestro país, fue todo un movimiento cultural durante la década pasada en los Estados Unidos. Y ahora que está ya feneciendo Estados Unidos, es un buen momento para reflexionarlo. El punto de partida va a ser la biografía de Ron Chernow. Es un libro profesional, es una biografía basada en papeles, obviamente en el musical. Vamos a ver que Eliza Schuyler recogió muchos de los documentos que anteriormente había decidido destruir por la infidelidad de su marido. Pero al final de cuentas, estos elementos permitieron que se hiciera todo un musical. Si ustedes se fijan, tenemos de fondo precisamente la canción con la cual Lin-Manuel Miranda acudió a la Casa Blanca para poder obtener el financiamiento. Con una sola canción se procedió a escribir las otras 40 canciones. De hecho hay varias que ya no forman parte del musical y se han sido eliminadas, y que permitieron recrear y traer a un tiempo actual esta obra y esta biografía. ¿Cuál es la importancia? Creo que la importancia para muchos es no tanto el amor a lo norteamericano ni a esta civilización que desaparece, que estamos atestiguando su caída, sino más que nada porque es un personaje que no ha sido reconocido, es el único de los padres fundadores que no llegó a viejo, que no tuvo una etapa madura. Todos sabemos que fue muerto en un duelo por Aaron Burr. Aaron Burr en ese momento era vicepresidente de los Estados Unidos. Y pues es toda una historia muy relevante, porque el musical lo retrata de una manera muy concreta. Y se hizo el musical con la asesoría de Ron Chernow, con todos los elementos que involucran. Esas 48 canciones y esos dos actos nos van a dar una verdadera visión de lo que fue Alexander Hamilton. Y bueno, dirán, pues esto no me llama ni me dice nada, pero es interesante que en México, un país que dice tener una tradición de derecho constitucional tan amplia, con federalismo, con democracia, con un modelo muy acabado y muy moderno, en realidad es increíble que en las escuelas de derecho en ninguna se estudien los papeles federalistas y se confunden con documentos que no tienen la calidad, como por ahí hay algo de una revista que hizo Leona Vicario, pero que realmente no llegan a la trascendencia. El musical de Broadway tiene dos partes. La primera parte pues, es la juventud de Hamilton, cómo sale de esa isla del Caribe, cómo va a Nueva York después de que murió su mamá, murió su primo, queda huérfano y va a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York. No es Estados Unidos ni siquiera, son las 13 colonias, pero está en el momento de mayor efervescencia. Es un momento de efervescencia en el que todo el mundo está muy activo con las ideas de la ilustración. Thomas Paine, el autor de Common Sense, entre otros muchos escritos, panfletos, pues es leído, es devorada su lectura de Common Sense en esas jóvenes colonias, principalmente en Virginia, principalmente en Nueva York. Y es esta la razón por la cual Alexander Hamilton llega en un momento crucial para la vida de esta joven nación. Conoce a Aaron Burr, vamos a ver que posteriormente van a estudiar juntos y van a terminar la carrera, van a ir a la guerra de independencia, va a tener mucho mayor auge Alexander Hamilton por su cercanía con George Washington. Vamos a ver cómo Aaron Burr trata de mantener el legado, él como heredero de una familia que venía de educadores y de un principal, de un rector de una universidad incipiente, universidad americana, Princeton. Y pues él va a estar ligado a Hamilton por 30 años, hasta el momento del duelo y el momento en que mata a Hamilton. Todo lo que ocurre en esta primera parte pues es una recreación de la amistad con sus principales amigos, con Hércules Mulligan, con toda la crema innata de la sociedad de los Schuyler, que en ese momento es gobernador, el papá de Eliza, el papá de Angélica, es el gobernador de Nueva York.
todo ese contacto con toda esa sociedad le va a permitir tener el acceso, aunque él sea alguien de origen pobre y que ha hecho un gran esfuerzo por, a través de la milicia, lograr una posición social. Lo que vamos a encontrar es que él va a proceder a formar parte de esa sociedad y se va a encontrar con una serie de personas que le van a permitir encumbrarse y tener una gran posición social en ese Estados Unidos que se está apenas gestando. La segunda parte del musical inicia precisamente con ya el leitmotiv de Alexander Hamilton. Ya no es I am not throwing away my shot, sino que ya es más bien how do you write, like you needed to survive. ¿Por qué escribes tanto? Y porque realmente hace una gran labor, tanto cuando es invitado por George Washington a ser el secretario del Tesoro, como sus batallas con Thomas Jefferson, como por establecer un sistema federal y crear esta obra de derecho constitucional que se llaman The Federalist Papers. Obviamente todo esto, el Federalist Papers son 85 ensayos, tocan todos los temas, el tema desde por qué hacer una república con un presidente como líder, una presidencia no basada en un monarca de una casa real. Esa reflexión se hace, no parten desde el principio en decidir de manera automática el manejar una presidencia. Claro, tiene la enorme ventaja de la enorme estatura física e intelectual y moral de George Washington, por haber sido el líder durante toda la guerra de independencia. Entonces, estos elementos son los que permiten en la segunda parte ver cómo tiene una serie de batallas con Jefferson. Obviamente ocurre algo muy increíble porque Madison se convierte en un comparsa o ayuda de Thomas Jefferson, que realmente tiene la estatura intelectual para competir con Alexander Hamilton. Madison había sido su compañero de los 85 Federalist Papers. 29 los escribió Madison, 5 sobre derecho internacional los escribió John Jay, pero los otros 51, que son todas estas reflexiones sobre el gobierno interno, sobre los límites constitucionales, sobre los poderes implícitos, temas de fondo del derecho constitucional, son tratados en Federalist Papers y son ignorados por la mayoría de las escuelas en otras latitudes. Y esa es la ventaja de este musical, que recoge algo y lo lleva a la cultura popular de manera que se pueda acercar a la gente estos elementos. Tiene elementos obviamente de drama, como el hecho de que haya por ahí un aparente triángulo entre la esposa Eliza y Angélica, la hermana mayor, que es mucho más intelectual. También tiene otros elementos muy importantes que son reales. El escándalo sexual de Reynolds, de Mariah Reynolds, de Alexander Hamilton, que cuando está ejerciendo como secretario del Tesoro vive él en Nueva York y la familia vive en Albany, a 600 kilómetros al norte, en el norte del estado de Nueva York. Y esto provoca que él tenga una relación extramarital con Mariah Reynolds, pero se va a dar cuenta que hay mucho de extorsión por parte del marido. Y esto es lo que él va a plasmar en un panfleto en donde reconoce precisamente su infidelidad para efectos de evadir una acusación que Jefferson, Madison están tratando de armar para demostrar que él cometió una serie de actos de corrupción, especulación con los dineros públicos. Y esto es lo que va a permitir también darle ese elemento de humanidad a este personaje histórico. Creo que estos son los elementos interesantes que podemos reconocer en el $10 Founding Father, Without a Father, que es un gran musical que nos va a permitir acercarnos a la historia de un personaje fundamental en la historia norteamericana, en la creación del derecho constitucional, en la creación del federalismo como una forma financiera de darle un mayor crédito a una entidad supraestatal, supracolonias. De las 13 colonias creamos una entidad federal que va a tener mucho mayor capacidad crediticia. Esa es la idea de Alexander Hamilton, de Federalist Papers, y el gran genio de Lin-Manuel Miranda de habernos traído este fabuloso musical de Broadway.